Bienvenidos amigos. El Messerschmitt 262 probablemente es el avión más impresionante del conflicto, sobre todo por su avanzada tecnología, aunque a su vez por sus complicados motores y al no ser un proyecto de prioridad, hicieron que el número total de los 262 operativos fuese muy limitado, casi irrisorio. Y no, el Messerschmitt 262 no fue el primer avión propulsado con motores a reacción de la historia. De hecho, no fue ni el segundo ni el tercero. Existe una amplia variedad de motores a reacción, entre ellos los turborreactores, entre otros. Para simplificar, me referiré a todos, simplemente, como motores a reacción. En 1910, en la Exhibición Aeronáutica Internacional de París, fue presentado el primer prototipo de un avión a reacción. Diseñado por el rumano Henry Coanda, el avión fue designado como Coanda 1910. Si bien el avión llamó la atención, cayó rápidamente en el olvido. El Coanda 1910 fue el primer prototipo experimental de un avión a reacción. 5 días antes del estallido del segundo conflicto a escala mundial, en 1939, voló por primera vez el avión alemán Heinkel 178, con un sistema de propulsión semejante al Coanda. A pesar de alcanzar una velocidad máxima de unos sorprendentes 650 km por hora, el avión tampoco despertó un especial interés. Los ingenieros de Heinkel no se rindieron y en 1940 seguiría el Heinkel 280. En 1941, en el Reino Unido, voló por primera vez el primer avión a reacción británico, el Gloster E-2839. Un año antes del primer vuelo del Messerschmitt 262, equipado con motores a reacción. Desde inicios de 1939 se empezó a trabajar en el diseño que daría como fruto definitivo el Messerschmitt 262. La principal dificultad de este nuevo avión giraría principalmente en torno al novedoso tipo de motor. El proyecto se retrasó aún más cuando Hermann Göring, al mando de la Luftwaffe, redujo la inversión destinada a este propósito al considerar que se vencería el conflicto rápidamente y con los aviones de pistón ya existentes en la Fuerza Aérea. El tercer prototipo del 262, denominado como V3 e identificado como PC-UC, voló por primera vez en Baviera en julio de 1942, siendo el primer 262 a volar con motores a reacción. Esto fue 9 meses antes que el definitivo Meteor Gloster británico. El Meteor, introducido también en 1944, operó principalmente sobre suelo británico por temor a que alguno fuese derribado y cayera en manos alemanas. En 1945 llegó a operar sobre la Europa continental. El novedoso sistema de propulsión fue el principal quebradero de cabeza para los ingenieros alemanes. Tras diversas pruebas con varios motores, se pudo presentar un motor confiable, pero para que el conjunto del motor pudiese aguantar las altas temperaturas generadas, que fue uno de los principales problemas, los componentes estaban compuestos por grandes cantidades de materiales estratégicos como el níquel y el cobalto, por lo que no era apto para su producción en masa. Para garantizar su producción a gran escala, los materiales fueron sustituidos por otros menos comprometidos. Aunque esto hizo que tras 25 horas de vuelo, los motores tuvieran que ser revisados, y en el caso de pasar positivamente la inspección, eran aprobados para otras 10 horas de servicio. Si todo iba bien, la vida útil de los motores alcanzaba un máximo de apenas 35 horas de funcionamiento. El 262, con capacidad para 2.000 litros de combustible, permitía un vuelo de entre 60 y 90 minutos. De media, los motores aguantaban unas 30 misiones antes de tener que ser sustituidos. La ubicación de ambos motores fue ideada para facilitar su mantenimiento, ya que durante su diseño ya se previo los constantes inconvenientes que podían surgir del novedoso método de propulsión, principal y constante quebradero de cabeza de todo el proyecto. En abril de 1944 fue formada la primera unidad compuesta por el Messerschmitt 262, con el objetivo de que sus pilotos se adaptaran y se formasen correctamente, pilotando al 262. El comandante de la unidad, en noviembre de 1944, atacó una formación de bombarderos aliados, llegando a reclamar el derribo de 2 Mustang P-51, antes de que sus motores fallasen y cayera en acción a manos de otros Mustang mientras intentaba reiniciar los motores. Un poco antes, el primer derribo de un 262 a manos de otro avión fue protagonizado por un P-47 Thunderbolt,
El Messerschmitt 262 tenía una velocidad máxima de 900 km por hora y estaba provisto con 4 poderosos cañones de 30 mm ubicados en el morro del avión. La Golondrina, apodo del 262, fue ideado como un interceptor defensivo, aunque el líder de Alemania vislumbró al 262 como un avión de ataque terrestre. Por su alta velocidad, consideró que sería imposible interceptarlo eficazmente. El Messerschmitt 262, entonces, fue acondicionado para llevar 2 bombas de 250 kilos o 2 de 500. Para compensar el avión, en estos modelos, las variantes cazabombarderos, que fueron la amplia mayoría, el número de cañones fue reducido de 4 a 2. A inicios de 1945, las unidades equipadas con el 262 ya habían alcanzado una adecuada capacitación para extraer el máximo potencial del avión. Hasta entonces, se sufrieron pérdidas, con un muy escaso resultado positivo a favor de los germanos. En marzo de 1945, 2 meses antes de la rendición alemana, se pudo, por primera vez, realizar un ataque a gran escala con el 262. El 18 de marzo, 37 Messerschmitt 262 atacaron una formación enemiga compuesta, entre bombarderos y escoltas, por unos 2.000 aviones. Se perdieron 3 262, contra 12 bombarderos y un escolta. Aunque la misión fue todo un éxito, con una ventaja de 4 a 1, 13 aviones de una formación de 2.000 aviones eran unas pérdidas minúsculas para la Fuerza Aérea Aliada. La gran velocidad de la golondrina germana hizo que fuese casi imposible de acompañar por los artilleros de los bombarderos aliados. Ni siquiera las torretas de estos eran eficaces a tal velocidad. La velocidad del 262 era su principal virtud, pero también tenía sus desventajas. Atacar directamente a los bombarderos, ya fuese frontalmente o desde la cola, a alta velocidad, era casi imposible, por el riesgo de colisión. Los pilotos del 262 tuvieron que modificar sus tácticas. Comúnmente, a mayor altitud, realizaban un picado que sobrepasaba a los escoltas, y reducían la velocidad al acercarse desde detrás a las formaciones de bombarderos. Los cañones de 30 mm tenían una baja cadencia de disparo y no eran eficaces a más de 500 metros de distancia, por lo que, a pesar de reducir la velocidad, los pilotos del 262 tan solo tenían unos 2 segundos para abrir fuego antes de realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión. Los pilotos del 262 tenían que ser especialmente diestros en su puntería. En total, se produjeron algo más de 1.400 unidades del Messerschmitt 262 en sus diversas variantes, principalmente como cazabombardero. Aunque nunca hubo más de 200 aviones a reacción operativos al mismo tiempo, y la mayoría de unidades acabaron por no ver combate. Según Galland, el famoso piloto de la Luftwaffe y uno de los mayores defensores del 262, nunca hubo más de 50 o 60 unidades, simultáneamente, aptas para el combate, sobre todo por causa de los motores. Diversas de las variantes no pasaron de prototipos únicos. Algunas de las destacadas fue el 262 equipado con un cañón de 50 mm para el ataque terrestre, o la versión de combate nocturno, equipado con radar y con una cabina biplaza para el operador del radar. En combate aéreo, la superior velocidad del 262 lo convertía en un caza altamente competente, sin igual contra aviones de pistón. A pesar de su elevada velocidad, el 262 era muy maniobrable. Los motores del 262 eran su punto fuerte al proporcionar velocidades superiores a la de sus rivales, pero también fueron su talón de Aquiles. La aceleración era realmente baja, por lo que, durante maniobras de despegue y de aterrizaje a baja velocidad, eran presas relativamente fáciles, momento en que era común que fuesen atacados. Como contramedida, solían ser escoltados durante los despegues y aterrizajes por aviones de pistón. Además, los pilotos tenían que tener tacto al acelerar. En una entrega de potencia excesivamente rápida, cabía la posibilidad de provocar la explosión de los reactores. El Messerschmitt 262 ofrecía unas capacidades extraordinarias, aunque también requería de pilotos capacitados para adaptarse a sus innovadoras prestaciones. Las reclamaciones de los pilotos ascienden a 542 aviones derribados, contra la pérdida de unos 100 aviones a reacción.
Para realmente cambiar el curso del conflicto, el 262 debería haber entrado en servicio mucho antes, que los ingenieros hubiesen solucionado la delicadeza y complejidad del motor y aumentar el número de unidades disponibles. Según Galland, dando prioridad máxima al 262, podía haber entrado en combate un año antes. Con estos requerimientos adicionales, el 262 hubiese dominado con claridad, aunque no hay que olvidar que el Reino Unido ya disponía del Meteor Gloster. Aunque ya entraríamos en demasiadas suposiciones, hay que tener en cuenta que los motores a reacción ya eran conocidos por los aliados. De cualquier manera, hubiese sido interesante ver un enfrentamiento entre ellos. El Messerschmitt 262 no fue el primer avión a reacción, pero sí el primero en entrar en servicio. A pesar de sus deficiencias, el 262 marcó claramente el comienzo del fin de los aviones de pistón como máquinas de combate efectivas, y a su vez marcó el inicio de la aviación a reacción. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.